que en este momento más sientes peligroso del futuro que le podemos dejar a las siguientes generaciones en México? ¿Qué es para ti lo que más te preocupa de lo que está pasando en el país el día de hoy? Bueno, te puedo citar varias cosas, pero de alguna manera como que hay que sintetizar. Lo primero que siento terrible para este país es la división, Eso. número uno. Lo Número segundo que siento terrible para esto es la destrucción de una institución que es la Presidencia de la República. Si la Presidencia de la República te miente y te miente todos los días, si la Presidencia de la República se desdice de un día para otro, de una época para otra, necesariamente le pierde el respeto y lo tenemos ahí porque, ni modo, una parte del país lo eligió, pero el respeto a esa gran institución se va perdiendo por esas llamados a la división, por ese llamado a distinguir entre unos y otros, esos periodistas que según él son buenos y esos periodistas que según él son neoliberales y lo atacan sin pensar en las cosas buenas que le está haciendo. Cuando esa presidencia de la República dice, oye, yo soy el que sabe cómo hacerle, todos ustedes son una bola de sonsos, todos los del pasado nunca supieron hacer las cosas y entonces critica todo el pasado sin hacer distingo alguno. Y digo, cosas tan fundamentales como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, una creación del PRI, es una fregonada, es una fregonada. Lo creó el PRI, bueno, así fue y hay que reconocerlo. Esas instituciones como el Acuerdo de Libre Comercio, es una fregonada y lo hizo Carlos Salinas de Gortari y tiene un mérito enorme haber tenido la visión de hacer eso. Esa lucha de Calderón por buscar resolver el problema de la criminalidad, de los carteles y demás, fue una lucha a brazo partido. Yo ni siquiera estuve necesariamente de acuerdo con él, pero reconocí que estaba con una enjundia y una pasión por resolverle el problema de la seguridad a los mexicanos, que es digna de alabanza. Entonces, vemos matices, vemos pequeñas diferencias, pero al final hay que reconocer que los mexicanos somos un pueblo y un pueblo unido. ¿Cuándo le hemos oído a este cuate hablar de un ejidatario, de un campesino? ¿Cuándo le hemos oído a este cuate hablar de un indígena? ¿Cómo le hemos oído hablar de los albergues indígenas en la Tarahumara o en Chiapas? ¿Cuándo le hemos oído hablar de esa clase media que se parte la madre todos los días? Esos 55 millones de mexicanos y mexicanas que se levantan cada día a luchar por México, a luchar por su familia, a superarse. ¿Cuándo le hemos oído una loa a la enorme calidad y excelencia que tiene el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Iberoamericana y no esos patitos que él echó a rolar por ahí sin ningún sentido? Entonces, dividir no es presidencial. Dividir es acabar de debilitar todo el futuro de este país. Por eso, esa unidad tiene que ser un primer paso, que todos digamos, bueno, juntos vamos a remar parejo y vamos a llevar este país a su grandeza. Hay un video por ahí que se llama El Gran Bajío. Híjole, Pedro, lo ves y no puedes más que decir qué fregonería. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, esa fregonería fueron 20 años, 25 años de trabajo intenso, de ir poniendo ladrillo por ladrillo, de tener continuidad de políticas públicas de gobierno a gobierno, de tener una meta y una visión a distancia para perseguir todo y alinear los recursos hacia allá. Entonces, este cuate está en el pasado. Estamos hablando de un México de hace 100 años, un México que ya no existe, un México que hoy está mucho, pero mucho más adelante de eso. Bueno, esto es lo que nos lleva a destruir la esperanza de todo un pueblo, el estar provocando la división. Y la esperanza es una fuerza que nos mueve a todos a luchar por alcanzarla. Casi no la vamos a alcanzar algunos o no todos, pero tener esperanza
es tener convicción de que sí se puede, que este país puede ser tan grande como somos grandes los mexicanos, todos, todos, todos. Dividir, por ejemplo, en violar la ley, dividir, por ejemplo, en no respetar la Constitución, dividir, por ejemplo, en ponernos los ejemplos de vida en los criminales, en las mamás de los criminales, en decir que esta prácticamente guerra de guerrillas que se hizo aquí en Jalisco y Guanajuato hace 2, 3 días, decir simplonamente, estúpidamente, que es una manifestación. Entonces, el centro del país que debe de ser no solo nuestra esperanza, el centro, me refiero a la presidencia de la República, que debe ser nuestra guía, que debe ser el líder que nos mueva a estar unidos, no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dividiéndonos en ideologías. Yo al PAN le digo muchas veces, no todo es azul, ni todo lo que nos enseñaron los padres fundadores es la verdad última. Al PRI lo mismo, hiciste buenas cosas, construiste buenas instituciones. Al PRD su lucha con Cuauhtémoc Cárdenas para agarrar una tracción hacia lograr un México democrático. Yo vine al final de ese ciclo, pero cuántos antes el Maquío, Cuauhtémoc llamaron a la unidad, lucharon por la unidad y empujaron al país hacia la modernidad. A mí me tocó recoger el fruto de todos esos esfuerzos de esos líderes, respetándolos mucho, pero este tipo no respeta a nadie.